El tema relacionado al artículo ¿cuántas personas debo encuestar? Es un artículo que está en la revista Odontología Activa. ¿Cuántas personas debo encuestar? Entonces, esto de lo que se trata es de lo siguiente. Cuando nosotros queremos confirmar un enunciado y que esa conclusión sea válida, nosotros deberíamos, en teoría, decir que hemos revisado a todos los objetos de estudio o las unidades de estudio. Bien, pero nosotros no podemos hacer eso. Por ejemplo, cuando hemos hecho el estudio del mapa epidemiológico, no podíamos ir a hacer 10.000 exámenes en una parroquia, ¿no es cierto? Cuando tú no puedes hacer tanta revisión de pacientes, acudes a una muestra. Esta muestra tiene que ser representativa de la población. Bien, entonces la pregunta usual es ¿cuántas personas debo encuestar? Y los estudiantes esperan que se les diga con 10 encuestas ya estamos. Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque a medida que la muestra es más pequeña, el error es más grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un tamaño de muestra que permita que el error sea compensado, ¿no? Sea lo mínimo posible. Bien, para ese fenómeno existe el proceso de muestreo, que lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula para tener un tamaño de muestra adecuado. Este muestreo, este tamaño de muestra adecuado, va a ser calculado en función de una constante que se llama la constante Z. Esta constante Z está asociada a la confiabilidad del estudio. Entonces, nosotros, como ciencias de la salud, hemos estandarizado de que la confiabilidad sea al 95%. Los estudios en salud ya están estandarizados que la confiabilidad debe ser al 95%. De tal manera que si tú buscas en la tabla de probabilidad de Z, el valor para Z debe ser 1.96. O sea que es una constante para el 95% de confiabilidad. ¿Está bien? Listo. Otra cosa que nosotros tenemos que calcular al momento de hacer el muestreo es el error. Y este error que nosotros podemos admitir también está estandarizado que sea un error del 5%. Este sí puedo yo aumentar o disminuir. El que no es negociable es el de la confiabilidad, ¿no es cierto? O sea, acá le pongo un asterisco que significa que esto sí lo podrían disminuir, bajar o subir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se escribe un error del 5% en la fórmula del muestreo? Se escribe como 0.05. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que tenemos dos tipos de variables: las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Voy a hacer la explicación para investigaciones con variable cualitativa. Una variable cualitativa, por ejemplo, es sano o enfermo. Sumando la cantidad de enfermos, me sale la prevalencia, ¿no es cierto? Sumo la cantidad de enfermos dividido por el total de personas, esa es la prevalencia. Bien, entonces para los estudios de prevalencia funciona esta fórmula que voy a explicar. Entonces aparece el valor P, que vendría a ser la probabilidad de que aparezca el suceso que estoy esperando. La probabilidad de que la gente tenga caries, por ejemplo. La probabilidad de que la gente tenga enfermedad periodontal. La probabilidad de que la gente tenga alguna maloclusión. ¿Sí? O sea, la prevalencia. Y esa fórmula también me va a pedir el complemento, es decir,
la probabilidad de que no se dé el suceso. La probabilidad de no suceso. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Bien. Entonces yo pregunto, si la probabilidad de que suceda el fenómeno es de 80%, o sea, 0.8, ¿cuál sería la probabilidad de que no suceda? 0.2 o 20%. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Oiga, doctor, pero no hay estudios previos. No sé si es 80% o 70%. ¿Qué hacemos en ese caso? Claro, por eso estamos haciendo un estudio de prevalencia, porque no se conoce la prevalencia. Si se conociera, no tendría sentido de ser. En ese caso, se asume. Podría ser 50. Correcto. 50. 50. Claro. Como no sabemos la probabilidad, entonces asumimos 50. 50. Bien, ¿hasta ahí estamos? Listo. Entonces ahora sí, esto me permite tener los datos para la fórmula general. N minúscula significa muestra, N mayúscula significa, correcto, población. En nuestro caso la población es de 10.000 personas. ¿Listo? Eso nos da pie a la fórmula. La fórmula es la siguiente: z al cuadrado por p por q por n, dividido para lo mismo, z al cuadrado por p por q más el error al cuadrado multiplicado por n menos 1. ¿Sí? ¿Así estamos? Entonces reemplacemos. N es igual al 1.96 elevado al cuadrado por ¿cuánto? 0.5. Perfecto. 0.5 por 0.5 por 10.000. Y todo esto dividido para lo mismo, ¿no es cierto? 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. Aquí está la diferencia. Más el error al cuadrado, ¿cuánto era? 0.05. 0.05 elevado al cuadrado multiplicado por 10.000 menos 1, ¿cuánto sería? 9.900. ¿Alguien que me ayude con la calculadora? No, no se puede. Sandro quiere simplificar. No, no se puede. No, pues está sumando. Exactamente. Estuviera multiplicando eso. Sí se podría. Ayúdame con lo siguiente. 1.96 al cuadrado. 3.84. Perfecto. 3.84. 0.5 por 0.5. 0.25. Ahora, este 0.25 multiplícalo por el 3.84. 0.96. 0.96. ¿No es cierto? Entonces, como yo hice ya todo esto, se lo voy a poner. Todo esto es 0.96. 96 sale a 25.95
25.95. ¿Y la división? Ya es 2.600 dividido por 25.95 queda 369. Ahora sí. Punto 9. 369.9. Esto con aproximación es 370 personas que deben costar. ¿Estamos usted? ¿Listo? Bien. Entonces yo ya sé que el tamaño de muestra debe ser 370 personas. Easy. Facilísimo. Bien. Entonces lo que tengo que conocer ahora es cuántos subgrupos de personas hay en la población, parroquias existen, o cuántas escuelas existen. Y dividir este 370 para el número de parroquias, o para el número de escuelas. ¿Cierto? Si yo simplemente tomo los 370 aleatoriamente, entonces es un muestreo simple. Un muestreo aleatorio simple. ¿Cierto? Si yo le doy igual cantidad a cada una de las parroquias, sería un muestreo estratificado. Estoy respetando las subdivisiones que hay dentro de la población. Estratificado. Y si yo a cada parroquia le doy la proporción que le corresponde respecto a lo que significa esta parroquia del conjunto de la población, entonces sería un muestreo estratificado. Los 370 tengo que sacar de esta población de 10.000, ¿no es cierto? Pero resulta que en esta población de 10.000 existen los que viven en este barrio, en este barrio, en este barrio y en este barrio. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Entonces, acá tengo 1.000 personas, acá tengo 2.000 personas, acá tengo otras 2.000 personas y acá tengo 5.000 personas en la población. Entonces, cuando yo conformo la muestra, tengo que tener las mismas subdivisiones de mi muestra. Y de estos 370 que voy a agarrar, tengo que sacar proporcionalmente a estos tamaños para cada subdivisión de la muestra. ¿Se entiende? Ese es estratificado. Proporcional. Porque estoy respetando que este tiene más que este, que este tiene más que este, que este tiene más que este. Solo es estratificado si es que yo dijera de los 370, voy a agarrar, por decir, no sé, 80K, 80K y 80K, qué sé yo. Dividido para los cuatro. No estoy respetando la proporción. Si yo respeto la proporción, tengo que saber que tengo que tomar mayor cantidad de cuadrados, por lo menos unos 150 más 185 tengo que tomar acá, para que esté respetando la proporción. Y todo lo demás se va a dividir entre estos de aquí, ¿cierto? 74, 74 y 37. Tengo una calculadora portátil. ¿Se entendió ahora la diferencia entre un estudio aleatorio simple, ¿cierto? Aleatorio estratificado y aleatorio estratificado proporcional? ¿Sí? Eso es. ¿Para qué diseño sirve este muestreo? Correcto. Los estudios epidemiológicos transversales descriptivos utilizan esta forma de muestreo. Bien. ¿Qué otros tipos de estudios conocemos? Los experimentales, los caso control y los cohorte. Esos estudios, esos tres, van a necesitar otro tipo de muestreo. Este muestreo no sirve para esos estudios. ¿Por qué? Porque en el descriptivo, fundamentalmente lo que quiero saber es la diferencia entre sanos y enfermos, o sea, prevalencia.
En cambio, en los analíticos, que sean el estudio de cohorte, caso control o experimental, hay dos grupos: los casos y los controles, los expuestos y los no expuestos, el grupo experimental y el grupo control. Y lo que se quiere comprobar acá es una hipótesis de la diferencia entre los grupos. Por lo tanto, en este estudio, con diferencia en los grupos, el muestreo tiene que decirme cada grupo cuántas personas debe tener. Por lo tanto, es otro tipo de muestreo. Sandro. Mira que hacer una pregunta. En cuanto hay estudios de rango de edad, por ejemplo, 18 a 44, de 45 a 64, de 65 en adelante. Correcto. Tenemos una población de 9.700, ¿Ya? de las cuales cierto número pertenece a cada rango. ¿Sacamos del total o de acuerdo a cada rango de...? Muy buena pregunta. El diseño de nuestros estudios ha hecho como que cada uno de esos rangos fuera una población aparte. De tal manera que de 18 a 44 años han tomado sus 370. De 44 a 64, sus 370. Y de 65 más, sus 360. O 70. Y cuando tú sumas toda la parroquia, tenía 1200 fichas. ¿No es cierto? ¿Qué me permite eso? Si tú has agarrado a cada grupo de edad como si fuera una población distinta, entonces date cuenta que la muestra está como que inflada. Y una muestra inflada me estaría dando menor error. ¿Cierto o no? ¿Es cierto? En el peor de los casos, si perdemos fichas, entonces retrocedemos al otro diseño. Y en el otro diseño que tendríamos sería más bien estratificar por edades. Y para ese diseño retrocediendo, tengo una muestra mucho más grande. ¿No es cierto? 1200 como muestra termina siendo 3 o 4 veces el tamaño de muestra que estaría calculado para esa población de los 9.700 que tú mencionas. Excelente pregunta. ¿Alguna pregunta más? O sea, que dices que, por ejemplo, tenemos los 370 de muestra y a la final terminamos con 400, igual vamos a tener... Es mejor. Buena acotación, porque lo que se calcula aquí es la muestra, ¿no es cierto? Y ese nombre lo hemos puesto cotidianamente. Pero el nombre verdadero y técnico de lo que se calcula acá se llama el tamaño mínimo de muestra. O sea, debajo de esto ya no sirve. Por encima de esto es mejor, porque está calculando de mejor manera el parámetro, ¿no es cierto? Ahora, ojo, yo le metí 2 encuestitas más, pues porque me sobraron, ¿no es cierto? Tampoco funciona así. Porque recuerda que en la población tú tienes, entonces la cantidad de encuestas que yo debo aumentar debe ser proporcional a los subgrupos. ¿No es cierto? Porque si no, por subirle 2 encuestitas más a lo que tengo, se altera y ya no es el estratificado proporcional que queríamos. Si no, lo vuelves a regresar al diseño a un aleatorio simple. ¿No es cierto? ¿Bien? Listo. De esto es lo que habla mucho el profesor Toraki, que el diseño del estudio en campo tiene que respetar las subdivisiones que tiene la población. Ahora creo que con eso ya está un poco más fijo y centrado el asunto. Bien, la próxima semana ustedes tienen clase con los pasantes internacionales y el profesor Toraki en esas clases va a hacer toda la explicación del R-Statistics, o sea,